Hola, mi nombre es Emiliano Moreno Corichi y para la clase de apreciación multidisciplinaria de la música te voy a contar mi experiencia en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y las exposiciones a las que asistí. La primera exposición es de Claudia Andújar. Ella creció en Transilvania en el seno de una familia judía. Sobrevivió al Holocausto y emigró a Nueva York en 1946. En 1971, Andújar viajó por primera vez a la región Yanomami, un encuentro que se convertiría en un compromiso de vida con su gente. En la exposición se pudieron ver cosas muy generales de la cultura Yanomami, como ritos, como la forma en la que comían, la forma en la que recolectaban alimentos, cosas muy generales de la cultura. Sin embargo, en lo que se centraron fue en la experiencia de Claudia Andújar. Cómo es que ella llegó siendo una extraña, llegó incluso con esa necesidad de conectar con alguien más que no fuera su familia, porque recordemos que ella estuvo en el Holocausto y la mayor parte de su familia murió en el Holocausto, por lo que ella llegó no solamente tratando de ejercer su profesión, que era la fotografía, sino también en busca de algo más, en búsqueda de pertenecer a algún lugar e incluso de tener una familia. Una forma principal en la que los Yanomami utilizan la música es en el reaju, que es una reunión intercomunitaria y un rito funerario fundamental en su vida social. Pues su reaju depende de la abundancia de alimentos y pues dependiendo de eso puede durar varios días. Los participantes hacen cantos, danzas, rituales y diálogos ceremoniales. Gracias a Claudia Andújar, los Yanomami y en especial sus líderes obtuvieron una voz, obtuvieron una forma de cómo reclamarle a las autoridades las precariedades que en ocasiones ellos tenían que sufrir, ya que no se les consideraba parte de la comunidad brasileña o incluso parte de la humanidad. Por medio del arte, los Yanomamis actualmente en 2018 hicieron una exposición llamada El genocidio de los Yanomamis, la muerte de Brasil, en el cual retratan el sufrimiento que han tenido que tener o sufrir durante mucho tiempo por parte del gobierno de Brasil debido a pues, la precariedad e incluso las veces en las que no se les toma en cuenta. Y esto, aunque no solucionó del todo el problema de discriminación y de racismo que a veces se les llega a tener a este tipo de comunidades, sí logró parar un poco el movimiento de industrias mineras o industrias de deforestación, y esto también empujó a muchos artistas Yanomamis a crear películas, a crear música, a crear muchísimas formas de expresión artística en las que ellos podían llevarle un poco al mundo un pedacito de su cultura. En la mayoría de las culturas de los Amazonas, la música es una conexión y una afinidad con el cosmos, que básicamente es una conjunción de golpes, cantos y soplos, de la cual la cultura Yanomami no se queda atrás. Nos encontramos con una asistente a la exposición del MUAC y queremos saber cuál fue su opinión o cuál es la cosa más significativa con la que se haya quedado. Venir a la exposición de Claudia Andújar para mí significó poder conocer a través de las fotografías, a través de su obra, esa parte de los rituales, que fue lo que más me llamó la atención, y cómo a través de esas fotografías me pudo conectar con el otro lado del mundo, con esa parte del Amazonas que pues muchas veces desconocemos, pero sin duda es una parte social muy, muy significativa, y eso fue lo que más me gustó de toda la exposición. La segunda exposición trata del trabajo del Lawrence Abdul-Andán de crímenes transfronterizos. Y se trata básicamente del sonido que emiten algunas cosas que pueden llegar a ser dañinas para otras personas, pero también el sonido que crean las voces de otras personas y cómo esto puede dictaminar si los discriminan o no. En la primera sala de esta exposición hay una buena demostración de estos crímenes transfronterizos. Básicamente es esto. En Holanda, para poderle dar el nombre de refugiado a una persona, deben de determinar el lugar o la región, en este caso de Somalia, en la que viene por medio de su acento. Sucede que en Holanda hay etnias a las que no les permiten el acceso por evidentemente discriminación, y esto de buscarles el acento a las personas también debería de ser un crimen. Y sucede que a esta persona, uno de los ejemplos en los que se expone, esta persona se le dictaminó que estaba fingiendo su acento, que esta persona había practicado un acento para que le dieran esta residencia, este refugio en Holanda. Y entonces hay un estudio que se llama The Tal Studio, y ellos se encargaron de dictaminar que no, en realidad la persona sí viene de esta región y simplemente ellos estaban inventando esto de que estaba fingiendo su acento. Las otras dos salas de esta exposición hablan precisamente de eso, de los crímenes transfronterizos, y especialmente hablando del no tan conocido Estados Unidos y cómo a veces utiliza algunas cosas que son muy comunes para cosas en ocasiones muy atroces.
Y la otra parte de la exposición, además de algunos problemas recientes, por ejemplo con el gobierno de Francia, también habla de cómo el sonido, en este caso, o en este caso el ruido, puede afectar muchas veces la manera en la que las personas perciben su realidad, en este caso en una cárcel y la forma en la que la cárcel estaba construida, como la manera en la que se escuchaba esos ruidos hacía que los presos tuvieran ideaciones muy negativas para su persona y para otras personas también. Ambas exposiciones, aunque hablan de cosas distintas, de alguna u otra forma llegan a converger en un punto muy similar, que es en este caso el sonido, los ruidos o las vibraciones, en este caso, si lo queremos ver de manera muy general. En la primera, Claudia Andújar lo ve desde una forma muy humana, desde una forma en la que se empezó a utilizar la música hace miles de millones de años atrás, en la que solamente era una forma de conectar con algo más allá de nosotros, algo que no era tan intrínseco de nosotros, sino algo que nosotros teníamos que recurrir para poder llegar a más allá. Y en el siguiente, que es el de Abdou Amdar, habla de cómo fue evolucionando esa música, que era algo tan inocente, algo tan humano, cómo resultó poder llegar a ser algo tan humano, pero al mismo tiempo tan atroz. Cómo llegamos a de pegarle un tambor a utilizar el ruido para atormentar o para traumar a personas o a presos, e incluso a personas con las que estuviéramos en guerra. Esto me lleva personalmente a una parte de dos polos en los que podemos ver cómo el humano, en este caso, en interacciones con el sonido, puede llevarnos a hacer cosas tan bellas como la música, como algo tan simple como pegarle un tambor y que eso nos lleve a venerar a un dios, como también nosotros podemos llegar a discriminar, cómo podemos llegar a dictaminar cómo tratamos a una persona solamente por la forma en la que se escucha su voz. En este caso, en los crímenes transfronterizos, hablando específicamente de la sala en la que se veía cómo se dividía a las personas entre si los dejaban pasar a Holanda o no. Parecen muy importantes este tipo de exposiciones porque además de que es evidente que los museos nos ayudan a entender mucho nuestra cultura y cómo nos relacionamos como humanos, no solamente como mexicanos, sino como humanos y cómo deberíamos de no cambiar, sino tratar de mejorar esas actitudes que muchas veces, aunque son de personas que no están tanto en contacto con personas comunes como nosotros, sin embargo, si en alguna ocasión nosotros llegáramos a tener esa oportunidad de elegir si hacerlo o no, nosotros ya tenemos con antelación ese conocimiento de saber las consecuencias que puede tener, saber cómo eso en el pasado se ha desenvuelto y cómo nosotros podríamos incluso llegar a pararlo. Ahora con el sonido nosotros podemos ser más conscientes de cómo utilizamos la música que escuchamos, cómo nosotros discriminamos incluso desde la música que otras personas escuchan, cuando en realidad eso es enteramente subjetivo de la persona, cómo cada quien disfruta algunas vibraciones, como algunas personas no las disfrutan y eso está perfectamente bien. Sin embargo, eso no puede ser una vara para poder dictaminar si una persona es una buena persona o una mala persona solamente porque escucha. Y esto nos lleva a también pensar en cómo podemos dictaminar que una persona es buena o mala solamente por la manera en la que habla, por el idioma en el que habla o por el acento que tiene. Así que en conclusión, creo que estas dos salas, aunque se vean muy distintas, aunque se vean muy distantes una de otra, una de fotografía, una enteramente de música, de crímenes transfronterizos, en realidad siempre hay una manera de conectar las cosas y creo que es importante siempre tratar de hacer este ejercicio de interconexión de todas las disciplinas, de una multidisciplinariedad, porque eso nos lleva a tener una visión más íntegra, más integral de todas las cosas y creo que eso es lo que nos ayuda a poder avanzar no solamente como personas, sino también como humanidad y como sociedad.